tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comunique Channel, su casa. Esta es una emisión más del programa Percepción y Realidad. Hoy me acompañan verdaderos analistas políticos. Empiezo desde casa, a mi punto de vista, con Enrique Vidales. ¿Cómo estás, Alejandro? Y bienvenidos. Yo creo que este va a ser un programa, créanme, interesante, porque sí tenemos, y no lo digo por uno en particular, pero lo digo por los dos grandes pesos en el periodismo. Bueno, vamos a empezar con don Emilio Moller. Hombre, es un gusto. Gracias, mi estimado Quique. Es un gusto que nos acompañen. Gracias, mi estimado Alex, por invitarme a tu mesa. Y nos acompaña hoy don Eduardo Guitera Sentíes, que además traemos un tema muy importante ahí de los que son tuyos, mi querido Eduardo. Sí, gracias, Alejandro, gracias por invitarme a tu programa. Qué gusto saludarte a ti y a la mesa, a todos los compañeros. Mi estimado Eduardo, es un gusto. Vamos a entrarle de lleno, ¿no? Oiga, fíjese que hace unos días el Vaticano, bueno, el Papa, quien es un ser humano muy abierto, muy sensible, pues bueno, promovió el tema de los católicos vueltos a casar y el tema de la comunión y todo el rollo. Voy a empezar contigo, Eduardo, ¿no? ¿Qué tema traes ahí? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, mira, ha sido interesante lo que ha estado ocurriendo en el Vaticano en las últimas semanas por este sínodo de las familias. Y bueno, el tema que más se ha tocado, que se ha ventilado al menos fuera públicamente, ha sido la cuestión de los divorciados vueltos a casar, los católicos que puedan volver a comulgar, participar en la misa. Y bueno, hay algunas medidas allí que están permitiendo alguna flexibilidad, lo cual es un gran paso desde el punto de vista de las posturas doctrinales de la Iglesia Católica. Yo te diría que hubo muchos chismes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista político ciertos ataques, ¿no? Que inclusive se comentan analistas y medios en Italia internacionales que siguen cotidianamente a este Papa. Hay un sector de la Iglesia Católica a la cual le cuesta trabajo seguir el ritmo de este Papa y sus posturas, ¿no? Tanto en doctrina social como económica, rompiendo protocolos por todo lado, ¿no? Sí, y sus cuestionamientos a ciertos temas o sus posiciones sobre ciertos temas, por ejemplo, en materia económica, por ejemplo, sus críticas al modelo económico neoliberal, etc. Bueno, igual dijo que no participar en política es pecado. Sí, así es. A ver. Sí, así es. Yo creo que ha sido un papa diferente en todos los sentidos de unas visiones conservadoras que habían sido incluso los dos antecesores, porque Juan Pablo II, hay que decirlo, ¿no? Fue un papa muy mediático, pero su postura era pues, netamente conservadora. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y hemos visto a un Papa Francisco que creo que lo positivo es que ha puesto en la mesa de discusión, aunque posiblemente no sea lo que algunos esperaban de respuesta, porque pues todavía sigue habiendo algunas especies de pues lagunas, discreciones, como cosas no muy claras relacionadas con el tema, pero lo importante es que ya se está discutiendo en los personajes que toman decisiones, como es el caso de un sínodo, para llevar líneas pastorales y que en un momento dado puedan integrar una realidad social que no podemos discutir, ¿no? Que existe el divorcio, que existe, inclusive acá desde el punto de vista legal ya es mucho más fácil, sencilla, lo que es el divorcio, que es una realidad social y la Iglesia tiene de una de otra manera que adecuarse a los signos de los tiempos, a las realidades sociales, y yo creo que eso es lo positivo. Los vueltos a casar no tienen derecho no tenían derecho a comulgar. Hoy queda a consideración de los sacerdotes, Emilio. Sí, así es, efectivamente, Alex Mesa. De cada párroco, ¿no? Así es, de cada titular de la parroquia, los párrocos van a decidir en base a casos muy específicos, como estábamos hablando en producción, antes de entrar al aire, comentaba Eduardo, cada caso en particular va a ser analizado por los párrocos y ellos van a decidir si le dan la comunión o no. Lo que se me hace muy interesante es que al concluir este sínodo de obispos de la familia, quedó muy claro que fue una línea pastoral, no doctrinal, lo cual quiere decir que lo que es la teología y lo que marca la Iglesia Católica está intacto, no se tocó en absoluto. Pero abre la misericordia, como dijo el Papa también muy claro, abre la misericordia de Cristo a todos sus hijos a un espectro más amplio, porque él ha sido muy claro, no están excomulgados, aunque de facto están, si no excomulgados, separados de la Iglesia, porque no pueden ser padrinos. No pueden hacer, o sea, hay otras cuestiones en las cuales la Iglesia Católica es muy restrictiva. A ver, la pregunta es para ustedes tres. ¿Cómo se siente eso? ¿Es más incómodo, Eduardo?
Bueno, yo quisiera nada más comentarte que se estuvo comentando, filtrando, se filtró de hecho la idea de que el Papa tenía un tumor en la cabeza, una especie de tumor. Qué bueno se está haciendo eso. Bueno, Sí, el objetivo era... Un montón de cosas. Y bueno, esto surgió desde dentro del mismo sínodo, de aquellas voces que no están muy contentas con él. Yo comento esto porque siempre es interesante intentar entender los entretelones de las negociaciones allí y dentro, y como te decía, yo insisto, hay quienes todavía tienen una visión muy oscura, muy apocalíptica, así la han llamado, ¿no?, en medios europeos, dentro del mismo sínodo respecto a la realidad, a la iglesia, al mundo, Pero, ¿no? pero es incómodo. a cómo viven los católicos. Por ejemplo, lo que ¿no? decía Enrique, hoy nos consideramos católicos de segunda, ¿no? Porque no te dejan comulgar. No, Entonces, es que Alejandro, yo estoy en ese caso, y lo digo de manera pública y abierta, ¿no? Entonces, de pronto llegas a, como dice la consideración, eres parte, te integra por misericordia de Dios, por todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? No puedes comulgar. Cuando la esencia del catolicismo es precisamente el acto de la comunión, de la Eucaristía en la misa. Entonces, estás ahí, pero no estás. Entonces, estás en una especie de limbo que, pues, como dicen, somos católicos de segunda. Y para eso la iglesia en su momento, no quiero decir creó, pero aplicó una forma que es, bueno, no puedes comulgar físicamente, pero está la comunión espiritual. Entonces en la que dices tú, Jesús, Mira, no puedo comulgar físicamente, haces una invocación a Cristo, y dices, pero te recibo en mi espíritu. Digo, esa es una forma que la verdad, es una forma para intentar salvar esa aberración y esa inconsistencia. es algo ambiguo, ¿no? Es Oigan, muy ambiguo. Vivimos en un mundo ya que ha cambiado definitivamente, las familias son muy diversas hoy, ¿no? Y fíjate que el Papa lo dijo en su homilía este viernes pasado, dijo, el mundo está cambiando y el que no lo entienda, pues hombre, ¿qué pasa, no? Entonces, claro. Fíjate que hay un dato bien interesante también. Estos cambios que se insertan también en una nueva dinámica familiar, política, religiosa que se vive en Europa, donde el Islam está ganando cada vez más terreno y la Iglesia Católica está perdiendo terreno. De esta forma, lo que busca el Vaticano también es acercar a esa Grey, en parte que se ha alejado porque se siente relegada, para que vuelvan al seno de la iglesia ante este Islam que está creciendo buen mucho en punto, Europa. Y los tema complejo y delicado. Sí, cómo no. Y los yucatecos que somos muy católicos, pues nos enfrentamos al tema de los gays, ¿no? Que igual ya fueron muy inflexibles en el Vaticano. Pues sí, me imagino ahí en este momento lo veo complicado, aunque sin embargo, por ejemplo, veamos que en el reciente viaje del Papa a los Estados Unidos tuvo una reunión, por ejemplo, con un exalumno que está casado, ¿no? Que convive con su pareja, que es hombre, y el Papa lo recibió en la nunciatura, y bueno, hubo ahí cordialidad, un abrazo. Hay nobleza, pero no le permiten comulgar y no le permiten ser parte de la Pero no comunidad, hay esa actitud de rechazo, de total condena, ¿no? En absoluto, ¿no? Sí. Por parte de la Claro. cabeza, porque Sí, por parte de la cabeza, sí. La realidad cotidiana. No, claro, es otra situación. pero es un mensaje importante, considero yo, vaya. Es un mensaje claro. Y fíjate que la iglesia ha tenido que sufrir muchos traspiés, como el caso de lamentable caso de los pederastas, ¿no? Así es. El verbo, bueno. Un resumen para terminar este tema, mi querido Emilio. Mira, los nuevos tiempos que se están viviendo en la Iglesia Católica en el mundo han obligado a que se abra, quieras o no, y con el liderazgo de un Papa que está sintiendo una realidad que aquí está, se están tomando algunos pasos, quizá sean unos pasos tímidos, pero en el futuro yo creo que se van a entrar a discusiones como por ejemplo la del celibato en los sacerdotes, que es mira, otro muy bien. tema muy interesante. Enrique. El tema está puesto y yo creo que algo que se ha ganado es que se ha democratizado más las decisiones del Vaticano. Es decir, ya se está haciendo la consulta cuando antes se tenía siempre la figura central, hegemónica, vertical del Papa sobre esos aspectos. Muy bien, comentario ya final sobre este tema. Sí, y bueno, ya de cara a la visita próxima, al parecer del Papa el año entrante, te diría, pues los temas, seguramente este es un Papa que tiene preocupaciones muy claras y un mensaje muy claro y contundente en materia social, de política económica, ha cuestionado el modelo económico. Sí, habla mucho de la brecha entre los que muchos tienen y no tienen Y nada. particularmente en el continente latinoamericano, él lo conoce, él es latinoamericano, sabe de qué parte acogeamos en este continente. Y bueno, yo creo que esos son temas importantes, así también como su mensaje ecológico de lucha al cambio pues muy bien. climático. Y el Senado acaba de pedir, ¿no?, anuncio que en la agenda pues permitan que el Papa hable en la sede del Senado como fue en Estados Unidos. Voy a un corte y regresamos para platicar otro tema importante que le está pasando a México. Regreso.
El sabor y la exquisitez no solo se debe mirar, sino degustar. Venga y disfrute con nosotros en Sabor a Tradición. Véanos también en su computadora, teléfono y Smart TV. Solo ingrese a alfredorosadoproducciones.com. Sabor a Tradición, los lunes a las 6 de la tarde, aquí en Comunique Channel. En el salón de belleza Lau Style te ofrecemos diferentes servicios como peinado, maquillaje, cortes, gelish, color, rizado de pestañas, planchado de cejas, secados, tratamientos, queratinas, mechas y muchos servicios más. Pide tu cita al 167-9322. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Llegó la temporada otoño-invierno a US Polo, con nuevos estilos y modelos en donde también consentimos a los más pequeños con nuestra línea Kids. Ven a visitarnos en Plaza Altabrisa a un costado de los cines. US Polo piensa en toda la familia. Estoy de vuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su casa, Comunique. Y bueno, estamos en Percepción y Realidad. Estoy platicando con Eduardo Yitera Sentíes, Enrique Vidales y don Emilio Moller Bernés. Muy bien, el tema de los nuevos impuestos y que nos asaltan con el tema de un nuevo impuesto, que no es un nuevo impuesto, mi querido Emilio, sobre la gasolina. Así es un impuesto que tiene... 20 años, ¿no? Sí, más o menos más de 20 años. Es el IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios sobre los Combustibles. Nada más que hasta este año este impuesto era variable. Sí. A partir del 1 de enero del próximo año va a ser un impuesto fijo de 4.30 y algo fijo hacia el diésel y hacia la gasolina premium, y 3.50 y algo sobre la gasolina magna. Pero este impuesto ya se viene aplicando, pero Hacienda ya fue clara, dice que los precios de los combustibles van a bajar. O sea, no se creó un nuevo impuesto exprofeso. ¿No? Se modificó. Se Modificó modificó esa aplicación. la aplicación, Modificó esa exactamente. aplicación. O sea, siempre lo hemos estado pagando, solo que ahora como... bueno, el motivo es que se prevé para el año 2018 la liberación de los precios de gasolina. Se va a adelantar entonces, ¿no? Sí, se va a adelantar del 18, se adelanta 16, ahora al ¿no? 16 esta liberación. Y bueno, entonces el gobierno, pues ante lo que posiblemente sea la oferta de la ley de la demanda, que hablaría de una reducción en el precio de la gasolina, bueno, pues adelante y dice, bueno, voy a poner una tasa fija para que en un momento dado garantizar un ingreso de lo que se está obteniendo por parte de las gasolinas. Sí, se espera pero ya lo que, estamos pagando. se espera que ahorita en el 2.16 ya entren otras empresas a vender gasolina. Sí, bueno, el precio puede bajar o puede subir también. Eso es lo Ahora, interesante. lo que no va a sufrir modificación es lo que cobran los gobiernos, porque además hay que recordar que parte de este recurso que se recauda a través de la gasolina va dirigido a los estados, ¿no? Entonces, bueno, eso va a quedar ya fijo. Entonces, una parte se la asegura claramente Hacienda, y ya la otra, la posibilidad de que baje o suba ya es la otra parte que queda ahí libre para que fluctúe, ¿no? Sin embargo, yo ahí sí, por ejemplo, diría, pues uno esperaría que bajaran también lo que cobran por impuestos en esa parte, pues ¿para qué? Para que bajara aún más la gasolina, si es que baja, ¿no? O si es que sube, pues subiera menos, ¿verdad? Pero bueno. A lo mejor ustedes coinciden conmigo, pedir quizás demasiado, ¿no? pero hay incertidumbre porque nadie lo sabe explicar Con claridad, ¿no? Y con ejemplos. Que a la Exacto, gente le gustaría que le Sí. dijeran, oye, a ver, porque mira, fijaron la mezcla del petróleo en $46, 46.50 por allá. Y dicen, nuestra expectativa es que baje más el petróleo, por tanto, puede bajar la gasolina. Baja
¿y qué tal si sube el petróleo? Ya ves que la Claro. economía es de uno lo claro. sabe, claro. Entonces subiría el precio del Claro, por gasolina. supuesto, esa es la incertidumbre. Aparentemente este año, este invierno, se espera que el petróleo se mantenga en los precios los que están, pero si el invierno empieza a ser particularmente frío, como podría ser, Sí. inmediatamente los precios de los energéticos, obviamente el petróleo es el principal, van a irse para arriba y se va a incrementar el precio de los combustibles. En Es una 4 dinámica. pesos, 80 centavos creo. Es el impuesto. Sí. Ok, entonces... El ese es impuesto va a tema. ser fijo. Ok, si al precio de la gasolina Ajá. le vas a sumar los 4 pesos con Lo que 80 pasa es que lo centavos, van a desglosar ahora. El precio... o le aplicas el porcentaje. No, en este momento, A ver. en este momento el precio de la gasolina incluye el IEPS. Sí. Este IEPS a partir de enero se le separa y se desglosa porque se libera el precio de la gasolina. Sí. Entonces, este impuesto va a estar fijo. Esa parte lo ya que la va a entendimos. variar es el lo precio de la Lo que gasolina. no hemos entendido es qué sucede cuando llegue a subir el precio del petróleo. ¿Cuánto de esos 4.80 pesos se le van a aplicar adicionalmente al precio que ya rige? ¿Los 4.80? Los 4.80. Ay, no me digas. Porque es el ¿A impuesto. cuánto llegaría? Claro. Entonces, ¿A cuánto llegaría? Entonces, partiendo que el precio de la gasolina premium ahorita es de 14.80, el costo de la gasolina es de 10 pesos y el impuesto es 4.80. Si aumenta el petróleo y aumenta 2 pesos la gasolina, va a ser los 12 pesos más los 4.80, entonces va a ser 16.80. Guau, entonces tenemos Claro. que ponernos a decir en changuitos para que no suba el petróleo. Para que no suba. Pero también existe, esa es una dinámica muy interesante en la cual México no ha estado, pero rige en Pues el sí. mundo, Sí, sí, en claro. Europa, en Estados Unidos, Unidos, en Asia, claro, hasta en sí. China incluso. Ahora, Entonces, entramos a un tema espinoso. el mexicano no está acostumbrado. Entramos a un tema espinoso. Ok, ¿Qué se hace con el dinero? Ese es el Impuestos. punto. Ese es el punto. Ese es el punto. A Que ver, nos lo dale. explican bien, ¿no? Ok, va a haber mucha lana, todo el rollo. Y ¿Dónde se va? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se gasta? Se va a las arcas y nos rinden de los cuentas. exgobernantes, de todos así. chicos. Municipios, ¿no? Entes autónomos, gobiernos de los estados, federación. La pregunta es cómo se aplica y sobre todo que hubiera más transparencia, porque las dudas que han surgido, primero se dijo que va a aumentar la gasolina. Bueno, es también porque no se nos informa con la suficiente transparencia, diría yo, en materia de estos temas que son tan importantes para todos, porque a fin de cuentas la mayoría tenemos que usar un vehículo, Sí, ¿no? y la proyección, yo creo que es muy importante que nos ha hablado de la proyección de cómo sería o hasta cuánto llegaría esa reducción al liberarse y al entrar otras empresas, porque sabemos que Claro. la competitividad y hoy al ser un monopolio, Claro. prácticamente donde esta misma empresa es la que vende la materia prima fuera del país y la compra en gasolina, que ahí viene costos de producción muy altos y de empresas que al momento dado lo van a traer de manera directa. Bueno, esperaríamos que por ley de oferta y demanda exista esa reducción, pero tampoco existen esas proyecciones. No se nos ha dicho. Aquí yo creo que el primer efecto que vamos a percibir los mexicanos al que haya una competencia extranjera o nacional también es que ya nos van a dejar de robar. Porque al haber una competencia, vamos a ir... es algo positivo. Claro, vamos a ir con el que me la venda completa o menos incompleta, digamos. Calidad en el servicio. Calidad en el O servicio. te laven el carro si lo llenas. claro, claro. Si lo llenas, bueno. Bueno, es que un tema Es consuelo, ¿no? y que ha Es sido consuelo, es tema de consuelo. cuestionamientos en los pasados años ha sido a cuánto se paga la gasolina, por ejemplo. No sabíamos realmente a cuánto se estaba pagando la gasolina en las refinerías de Estados Unidos, por Bueno, ejemplo. corte ¿no? y seguimos con este Claro, tema. sí. ¿Sale? ¿Les parece? Vamos. Creo que está interesante. Regreso. Llegó la temporada otoño-invierno a US Polo, con nuevos estilos y modelos en donde también consentimos a los más pequeños con nuestra línea Kids. Ven a visitarnos en Plaza Altabrisa a un costado de los cines. US Polo piensa en toda la familia. ¿Sabes cómo los mayas utilizaban la luz? Descúbrelo en la 18ª Feria de Ciencia y Tecnología, en el Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI. Podrás conocer, experimentar y divertirte con la ciencia. Del 27 al 30 de octubre. Pide informes al 938-0400 o 938-0451 extensión 105. La entrada es libre. Te esperamos. Invita con CONACYT, CONCITEI y Gobierno del Estado.
Somos un equipo humano al servicio de la información. Nuestro trabajo día a día es llevarle el acontecer noticioso de nuestro estado y ciudad. Lo más relevante, lo que marca el rumbo de la entidad. Nos encontramos en la colonia Plan de Ayala Norte. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo. Soy Nacho Cejudo y las noticias están en Comuniqué Informa. De lunes a viernes, 10 de la noche, aquí por Comuniqué Channel. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Bien, gracias por estar con nosotros en su casa, Comuniqué Channel. Estamos en Percepción y Realidad y bueno, estamos hablando sobre pues el IEPS. Eduardo, tenías la palabra. Sí, no, yo nada más recordaba que no ha habido transparencia en este tema desde los pasados sexenios. Recordemos que no se sabía cuánto costaba importar la gasolina, cuánto estábamos pagando en realidad por cada litro y no pudieron nunca aclararnos a la ciudadanía cuánto se pagaba a las refinerías de Texas por importar esa gasolina refinada allá. Entonces, bueno, y yo sigo hace sin falta entender, saber, ¿no? Yo sigo sin entender por qué no podemos construir una refinería nosotros. Ese es el otro tema, ¿no? ¿Cuánto se gastó en el terreno allá que fue en Tula, ¿no? En Tula, Hidalgo. Para la refinería Bicentenario y que ahí quedó. Se anuncian 50,000 millones para no sé qué, 20,000 millones para no sé cuánto, 10,000 millones. ¿Y qué no se puede construir, de verdad, una refinería? Yo creo que se podría haber hecho. Hay 7 refinerías en este país y en el estado de Texas hay condados que tienen el doble de número de refinerías. 7 en Estados Unidos. Yo creo que hay... No, hay 7 refinerías en México. No me digas. Y hay condados. ¿Y por qué nos la regresan? Y fíjate cómo son las cosas. El marco jurídico que regía Pemex antes de la reforma no le permitía coinvertir con empresas extranjeras en México, pero sí en los Estados Unidos. Y Pemex tiene una refinería en Texas asociada, entonces procesa su gasolina allá. Esas son las incongruencias. Mira, lo que pasa es que si nos vamos a la revisión histórica, pues tenemos la expropiación petrolera, que cuando dijeron el petróleo es de los mexicanos en 1978, lo que creo que no se ha analizado y se ha puesto los puntos sobre el IES, es que realmente se quitó el petróleo, pero no se le quitó a los americanos, se le quitó a las compañías británicas, que eran los que tenían prácticamente dueñas de las refinerías en aquel entonces. Entonces, siempre se ha mencionado por allá algo queda, vamos a decir, en el oscurantismo histórico, o sospechosismo histórico, de que hay intereses de Estados Unidos en el petróleo mexicano. Mira, hay una historia... Yo creo que sí, ¿no? Dejaste de ingenuo. Hay una historia en la teoría del complot que dice, bueno, efectivamente, como dice Enrique, en la época de la expropiación petrolera, en el 38, los dueños de las refinerías y de la explotación del petróleo en México eran holandeses y británicos. Sí. Ante el embate de los nazis, existía el miedo por parte de Estados Unidos que el petróleo mexicano quedara bajo control de los alemanes. Y se dice que la expropiación petrolera mucho tuvo que ver Estados Unidos, Roosevelt, para que se expropiara el petróleo a favor de México y quedara bajo el control absoluto de los aliados. Cosa que así fue en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahí está. Mientras tanto, y repaso de historia maravillosa, porque la verdad a mí también me fascina esa etapa de nuestra vida. Pues ya nos la dejaron ir. En resumen y en conclusión. Pues sí, porque a fin de cuentas, como bien señalaste, no hemos tenido refinerías nuevas. Y la gasolina la seguimos importando y también, a fin de cuentas, termina siendo un negocio de las refinerías estadounidenses, aunque haya por ahí también una inversión de Pemex. Oigan, y si le entramos de lleno a un tema local. El mosco, ¿no? Vamos. La plaga de moscos y el chikungunya. El chikungunya.
Fíjate que sobre esta plaga de moscos que está pues afectando en estos días a la ciudad de Mérida, la Secretaría de Salud aclaró que no es el mosco Aedes aegypti o Que el no otro. transmite mosco, no Exactamente, transmite es, ni dengue ni chikungunya. es del género Culex, que es un Culex. mosco, es un... No es albur, en realidad es un ¿verdad? zancudo, así es, no es albur. Es un mosco más grande, muy molestoso, por cierto, Terrible. pero no... Agresivo, Como sí. muy chaquiste, agresivo. ¿no? Como el tipo Sí. chaquiste. Pero es de vuelo lento, entonces se le puede matar. Es grandote, Sí, grandote, sí. Pero pues... Lo hemos visto, allí al menos en la comisaría de Cholul, Ah, de la tú cual lo ¡Oh, yo tremendo, conozco. Eduardo! En las escuelas me decían los padres de familia, los maestros, estamos invadidos, y veías el piso tapizado del Culex, este famoso, ¿no? Y bueno, sí, en varias zonas de la ciudad se ha estado reportando esta situación. Hoy el gobierno del estado afirmó que hay están llevando a cabo una campaña especial de emergencia para pues fumigar y tratar de evitar estos moscos que al parecer, dijo el secretario de Salud, vienen de la costa. Son moscos Sí, es un mosco de costeños. ciénaga, así efectivamente. Son moscos es lo que están diciendo. Es lo que tiene lo ¿no? que ver también todos los este huracán Patricia, ¿no? Que nos está Los vientos, ¿verdad? Toda esa cosa. Bueno, yo tengo que decir algo lamentable, muy lamentable, porque yo entiendo que el gobierno del estado está haciendo, creo que un trabajo comprometido y serio en la fumigación y en la atención. Pero pues muchas veces los que están muy por debajo le dan al traste a todo el buen trabajo Suele que se pasar. hace desde arriba. Y lo digo porque lamentablemente pues una señorita de la Secretaría de Salud de Yucatán que llega a casa de mi señora madre y entra a la casa pues a ver el patio y todo eso, pues se robó la cartera de mi señora madre. Ah, no me digas. Lo digo así, de esta forma. Yo creo que esto, lamentable, son hechos lamentables. Lo denunciaste. Fíjate que yo no lo supe, lamentablemente mi señora madre ya después me lo comenta, y porque se le había desaparecido la cartera y no sabían hasta que a una persona le habla por teléfono y dice que la cartera había sido abandonada en una casa. Entonces ahí qué cuando bárbaro. entonces atas cabos y obviamente quitaron el dinero. Recuperaron Recuperaron el dinero, pero recuperaron las credenciales y todo lo demás. Digo, cosas que hay que, bueno, lo digo porque, bueno, hay un esfuerzo, yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que reconocer. Hay que pero también reforzar ese tenemos código de ética, ¿no? ese código de ética y Dentro de vigilar los a las gobiernos. personas que entran a nuestra casa. Ese filtro, ¿no? Ese filtro de que... Sí, qué pena. Pues sí, son pena, cosas que qué pueden pena, pasar qué en cualquier pena. lado. Este digo. mosco resultó mosca. Moscas etc. Eduardo, ya Muy nos vamos, sangrona. ¿algo quieres decir rápido? Bueno, no, nada más que de esta situación de la crisis del chikungunya, pues sí, el gobierno del estado ha salido un poco, pues, una situación un poco difícil, sobre todo el secretario de Salud. Y bueno, veremos qué es lo que viene para los próximos años, porque se habla de inclusive que puede llegar la malaria. Yo diría que hay que empezar a aplicar la ciencia, investigaciones, hay que empezar a trabajar ya no solo En la prevención, sobre todo. Sí, prevención, Y no bueno, solo Emilio, descacharización, ¿no? Pues sí, efectivamente concuerdo con lo que se dice. El trabajo tiene que continuar. En los últimos años, en los últimos 2 años de Ivonne Ortega se trajo un avión fumigador. Ojalá que se traiga otra vez. Por ejemplo. Sí, como dicen, bueno, independientemente de este incidente que conté, yo creo que tenemos que seguir colaborando con las acciones decididas del gobierno del estado, porque es no solamente para el bienestar uno, sino el bienestar de toda la sociedad. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues ya lo tuvo usted, esta mesa de primerísimo nivel. Solo Comunique Channel lo puede traer. Nos vemos la próxima semana aquí en Percepción y Realidad. Gracias.